Mateo 24, 9 y 10. Persecución a los fieles. Mateo 24, 9 y 10 habla de un inicio de persecución a nivel mundial. ¿Se trata de una persecución a la Iglesia o a Israel? Veamos el pasaje. Dice así: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En el anterior estudio sobre el capítulo de Mateo 24 al completo, vimos que ese capítulo es exclusivamente para el pueblo de Israel. En este vídeo vamos a analizar si lo profetizado en el pasaje leído se aplica a la Iglesia o a Israel, ya que muchos que se dicen cristianos esperan una persecución mundial contra los cristianos. Veamos el tema de dolores de parto. En primer lugar, dejemos claro que a día de hoy, final de junio de 2022, estamos todavía en lo que el Señor Jesús definió como dolores de parto o principio de dolores, Mateo 24:8. Él dijo que era necesario que esos dolores ocurrieran y dijo que no nos turbáramos. ¿Por qué es necesario que ocurran los dolores de parto? Todas las señales que el Señor dijo que ocurrirían previo al final del siglo y a seguir el día del Señor o segunda venida ya se están dando intensamente a día de hoy. Nunca antes ha sido tan evidente que la devastación de los 4 jinetes del Apocalipsis no solo es factible, sino que la humanidad va de cabeza hacia ello. Guerras, pestes, mortandad, hambre y opresión masiva ya tienen su escenario totalmente configurado y el cerco se cierra rápidamente. Tan pronto la Iglesia sea arrebatada, cumpliendo Apocalipsis 4 y 5, el Señor Jesús abre los primeros 4 sellos que encabezan los 21 juicios. Esos jinetes serán sueltos y recibirán permiso para actuar. Cuando el Cordero abra los sellos, el reloj empieza a correr y además lo hará con gran velocidad porque los días serán acortados. Por ello, el enemigo sabe que tiene poco tiempo y en este momento previo de dolores de parto se prepara para actuar. ¿Por qué tiene tanto afán para devastar lo máximo posible? El propósito de Satanás siempre es matar, robar y destruir. Él odia a la raza humana porque Dios la ama y puso los medios para rescatar a los que creen. Por eso Satanás se prepara ahora todo lo que puede a fin de devastar lo máximo posible cuando reciba el permiso para actuar. Los dolores de parto sirven para mostrar a la humanidad que todo lo que la Biblia dice sobre el final del siglo es verdad y factible de cumplirse. La generación de hoy día es la que menos necesita creer para ver, puesto que la Biblia se está desvelando ante sus ojos y solo es necesario ver para creer. El tiempo apremia y la puerta de la salvación se cerrará a cualquier momento, como en el tiempo en que Dios cerró el arca y todos perecieron. Por eso es menester que todas estas cosas ocurran, para que hasta el más despistado o ciego pueda darse cuenta y crea. ¿Por qué no se convierte la gente? La situación de hoy día deja evidente una realidad terrible que también está descrita en la Biblia. En este texto tan famoso que nos dice cómo ser salvos, Juan 3, 16 a 18, también se nos revela por qué muchísima gente, aun ante la evidencia tan grande de la verdad hoy día, sigue ignorando a Cristo y prefiriendo seguir sumergida en el pecado. Veamos, esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Hay muchos versículos que nos muestran que el ser humano que ama el pecado no quiere abandonarlo, porque está lleno de orgullo y se fía de sí mismo, no queriendo doblar sus rodillas ante el Creador pidiéndole misericordia. Hay un versículo más que quiero destacar y que evidencia por qué la gente no se convierte hoy día, a pesar de la ingente cantidad de muestras de que el fin se acerca. Hablando del contexto de la manifestación del anticristo, que sojuzgará a la humanidad y al que le creerán, dice la palabra: Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto está en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. La humanidad sigue eligiendo a Barrabás, el asesino, en vez de Cristo, el Redentor que alcanzó justicia para los que creen en él. Por eso Dios mismo les manda un poder engañoso que les ciega el entendimiento. Por eso muchos hoy día no creen, aunque sea evidente la veracidad de la Biblia. No creyeron y ahora serán presas de su propia imprudencia por complacerse con la injusticia en vez de buscar la verdad.
Aun así, nosotros como iglesia debemos de seguir predicando mientras el Señor no nos llame a encontrarnos con Él en el aire, porque Él es el que sabe cuándo entra el último gentil al reino de Dios. Descartando la iglesia. La primera consideración es que si este capítulo de Mateo 24 habla de cuestiones relacionadas al pueblo de Israel, ya que eso fue lo que le preguntaron los discípulos al Señor Jesús, entonces estos dos versículos también se aplican a Israel. Lo vemos aún más claro si consideramos el contexto. Desde que Cristo fundó su iglesia en la roca eterna sobre la fe de que Él es el Mesías prometido por Dios, esa iglesia compuesta por judíos y gentiles creyentes fue perseguida. El enemigo intentó evitar todo lo que pudo que los seguidores de Cristo a lo largo de toda la historia predicaran las buenas nuevas de salvación. Sin duda que a medida que se incrementan los dolores de parto y queda poco para que se complete el número de los gentiles que serán salvos, Satanás arreciará la persecución. Como dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros los creyentes es Cristo, y Él mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. En resumidas cuentas, la iglesia siempre ha sido perseguida por el enemigo con el propósito de que no predicara el Evangelio. Pero debemos tener en cuenta que la persecución a la que aluden los versículos 9 y 10 es de otra índole que ahora veremos. Esa persecución es distinta en cuanto al origen de la situación y el propósito por el cual será desatada. En el siguiente tramo veremos por qué debemos descartar a la iglesia como objeto de la persecución anunciada en Mateo 24, 9 y 10. Hablemos ahora de la angustia de Jacob en la profecía. Jeremías, escribiendo a los ancianos que quedaron en Jerusalén en el tiempo de la deportación del pueblo a Babilonia, dijo así: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. En todo este capítulo, Dios habla a Judá sobre el cautiverio y su duración. Esta es la profecía que luego da lugar a que Daniel busque a Dios porque se cumplían los 70 años de cautiverio. El profeta Jeremías sigue tratando el asunto en el capítulo 30 y en el versículo 7 dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El contexto del capítulo 29 era su situación presente en aquel momento, y el capítulo 30 les hablaba de lo que vendría antes que se terminaran todas las cosas, aquello a lo que los discípulos de Mateo 24 se refirieron como el fin del siglo. En este texto, Jeremías describe el fin del siglo que concuerda con varios otros textos como Mateo 24, Zacarías 14, Joel 2 y un gran etcétera. También concuerda con la historia que estamos viendo desarrollarse hoy día y en especial desde la independencia de Israel en mayo de 1948. Os invito a estudiar a fondo estos dos capítulos de Jeremías 29 y 30 y a compararlos con la historia pasada y presente de Israel. Hablemos ahora de la angustia de Jacob percibida por los hebreos de hoy día. Si buscamos en la red, encontraremos muchos vídeos de rabinos que no creen que Jesús sea el Mesías, pero que son muy conscientes de las profecías de la Tanaj. Ellos saben que por los acontecimientos y los tiempos, la angustia de Jacob está a punto de ocurrir. Saben también que el pueblo judío sufrirá especialmente porque la ira de las naciones se volverá contra ellos de una forma nunca vista. Pero son conscientes también que Jehová los protegerá y que aquellos de su pueblo que se acojan a Jehová serán preservados. Lo más impactante es ver que a la vez que se toman muy en serio la persecución, se les nota una cierta expectación acompañada de alegría. Eso se debe a que la espera por el Mesías ha sido muy larga entre el pueblo de Israel que ama a Dios. Ellos saben por las profecías que al final del siglo, como dicen los rabinos, al fin de la angustia de Jacob, el Mesías vendrá para reinar con ellos sobre la tierra conforme prometido a los patriarcas. Los rabinos están haciendo un esfuerzo grande en concienciar al pueblo de Israel a que si bien va a ser el tiempo más duro que han vivido, se mantengan fieles a Jehová, porque el que persevere hasta el final heredará la tierra prometida y reinará con el Mesías. Hablemos ahora del pueblo elegido por Dios. En Deuteronomio 7, 6 y 8 leemos lo siguiente: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios creó al ser humano por amor y siempre quiso llamar la atención de la humanidad hacia él para poder rescatarla de la devastación del pecado. Cuando Dios formó la nación de Israel, esta era lo más inviable de la faz de la tierra. Eran esclavos de la mayor potencia mundial de la época y para ser libres era necesario un milagro. Y el milagro ocurrió. Dios devastó a Egipto para siempre y con ello mostró al mundo que es poderoso para salvar a los que creen en él. Desde que Dios terminó con Egipto, esa nación nunca tuvo nada más que ofrecer al mundo, sino muertos. ¿Qué visitan los extranjeros hoy día en Egipto? Tumbas de muertos. Si vamos más atrás y vemos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, veremos que la nación de Israel nació de puro milagro. Abraham proviene de uno de los únicos 3 hijos de Noé que fue preservado en el diluvio que exterminó a casi toda la raza humana por el pecado. Isaac, hijo de Abraham, proviene de una mujer estéril que a los 90 años da a luz de un marido con 100 años. La mujer de Isaac, Rebeca, también fue estéril, y la preferida de Jacob, Raquel, también era estéril. Es decir, la mera existencia del pueblo de Israel es una demostración irrefutable de que Jehová es todopoderoso y salva a los que creen en él. Luego, tras muchas traiciones al pacto y sus sucesivas reconciliaciones, Israel fue infiel a Dios una y otra vez y éste se divorció de la nación usando la figura del matrimonio al cual alude en la Biblia. Podemos leer el proceso en Jeremías 3. Por eso, más adelante, Dios provoca a Israel a celos con un pueblo que no era pueblo y levanta para sí la novia, que es la Iglesia. La Iglesia de Cristo está compuesta por personas procedentes de Israel genéticamente y de los gentiles. Lo que une a ambos pueblos es la fe en Cristo que los ha convertido en hijos de Dios, según Juan 1:12. Por eso la Iglesia es llevada al cielo para la boda con el Cordero, y mientras Israel pasa por la gran tribulación, donde Dios salva a todos los que creen en él, viniendo al final para establecer el reino milenial prometido por medio de los profetas. Vamos a analizar 2 promesas distintas. Dios prometió 2 cosas diferentes a Israel y a la Iglesia. En Éxodo 6:6-8 leemos: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En Juan 14:2-3, el Señor promete a la Iglesia lo siguiente: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si comparamos estos 2 textos y consideramos todo el contexto bíblico, encontraremos que Dios prometió a Israel reinar en la tierra, mientras que a la Iglesia, su novia, le prometió vivir con él en el cielo. Hablemos ahora de la segunda venida de Cristo. Como ya expliqué en estudios anteriores de forma extensa, una cosa es el arrebatamiento de la Iglesia y otra es el día del Señor, o segunda venida. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos y la Iglesia será llevada a la presencia del Señor para encontrarse con Él en el aire, antes que el Cordero abra el primer sello e inicie la gran tribulación. La segunda venida es el día del Señor, en el cual Jehová vendrá como ladrón en la noche al final de la gran tribulación y todo ojo lo verá. En ese día se cumplen Zacarías 14 y Joel 2, entre muchas otras profecías. Vemos en la descripción bíblica que ese día durará 24 horas, a diferencia del arrebatamiento que será en un abrir y cerrar de ojos. Otra característica de ese día es que el Señor Jesús vendrá acompañado de todo su ejército que se compone de ángeles y de la Iglesia, que conforme a Mateo 24:31 serán reunidos desde un extremo del cielo hasta el otro.
En ese momento, Él envía vivos al lago de fuego al falso profeta y a la bestia anticristo. Ese día es el que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 28, que es la segunda venida del Mesías, sin relación con el pecado. Es ese día el que esperan los judíos con mucho anhelo desde hace muchos siglos. Vamos a ver ahora la importancia de Israel en la segunda venida. Para entender este punto, veamos Daniel 9:27. Dice así el profeta: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que notamos es que el contenido de este capítulo habla del cumplimiento de las 70 semanas profetizadas por Daniel. El versículo 27 se refiere a la 70ª semana, o lo que se conoce como la angustia de Jacob o gran tribulación. Ahí se dice que el inicuo o anticristo confirmará el pacto. No significa que hará un pacto con Israel, sino que confirmará el pacto existente entre Dios e Israel y por eso permitirá que se reanude el sacrificio. Por eso el pueblo de Israel pensará que el anticristo es el Mesías, hasta que éste haga cesar el sacrificio. No es que rompa el pacto, porque el inicuo no es quien para establecer ese pacto ni para romperlo. Es que al hacer cesar el sacrificio, impedirá a Israel cumplir su parte del pacto con Jehová. El texto sigue diciendo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí es donde profetiza la abominación desoladora a la que alude Cristo luego en Mateo 24. El cumplimiento de ello está en la descripción que hace Pablo de la manifestación del inicuo en 2 Tesalonicenses 2:4, diciendo que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En ese momento los hebreos se darán cuenta de que ese es un falso Mesías y ocurre la ruptura de la falsa paz que habían alcanzado. A seguir se cumple Apocalipsis 12, texto en el cual profundizaremos en otro vídeo. De ese momento en adelante, el mundo empieza a presenciar de forma más evidente la mano fuerte de Jehová que guarda a su pueblo Israel. Aunque eso no significa que la humanidad se arrepienta de sus pecados, sino que van a presenciar la mano de Dios salvando a Israel. Lo más importante de ello es que Israel verá claramente a Jehová en medio de la gran angustia que estará sufriendo y comprobarán cómo, una vez más, en medio del desierto los protegerá y alimentará. Esto es crucial en el contexto de Mateo 24, 9, 10 y lo veremos en un momento. Para cerrar este bloque de análisis, consideremos la situación. 1. La Iglesia está en el cielo durante ese tiempo de la gran tribulación. 2. Los que se convierten durante la gran tribulación son decapitados y esperan ser resucitados. 3. La humanidad incrédula está pereciendo por los juicios de Dios y la devastación del gobierno tiránico del anticristo. Por lo tanto, si Satanás consiguiera exterminar a Israel, Dios no tendría motivo para volver a la tierra. ¿Correcto? El fallo de ese proyecto es que Satanás jamás vencerá a Cristo en nada. Tampoco conseguirá alcanzar su sueño dorado de exterminar a Israel. Por lo tanto, tal como dice la palabra, y por mucho que Satanás y sus servidores se empeñen, habrá un importante remanente de Israel que será guardado hasta el día del Señor, cuando Cristo vendrá y pisará la tierra, enviando al inicuo y al falso profeta al lago de fuego. En ese momento Cristo instaura su reino milenial e Israel hereda la tierra prometida para siempre, gobernando desde Jerusalén con el Mesías. Ahora volvamos a centrarnos otra vez en Mateo 24, 9 y 10. Ante todas estas consideraciones, llegamos a la conclusión de que para Satanás ahora mismo es más importante que nunca en toda la historia desde Abraham conseguir exterminar a Israel. Recordemos el versículo del que estamos tratando. Hablando en el contexto de los dolores de parto que vivimos hoy día, dice el Señor: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tengo conciencia de que la imposición de la religión mundial que obligará a todos a adorar a la bestia está muy avanzada y que la persecución a todos los creyentes fieles a Jehová se incrementa a cada día.
Pero una cosa es el tiempo de dolores de parto y otra la gran tribulación. Considerando que Mateo 24 tiene a ver con la angustia de Jacob, que la manifestación de la abominación desoladora se da en el contexto judío y que es de fundamental importancia que Israel sea guardado hasta el día del Señor, podemos decir con seguridad que la tribulación y persecución que mencionan estos dos versículos se refieren al pueblo de Israel. Hay un plan tremendamente diabólico urdido desde hace muchos siglos para que el mundo odie a los judíos como nunca antes, y ese plan está llegando a su ápice en estos tiempos. Infelizmente, el espacio de este vídeo y la complejidad del tema no me permiten tratarlo a fondo aquí. Lo que sí puedo hacer es adelantar dos versículos relacionados con ello, y os voy a pedir que consideréis el contexto que os he presentado en este vídeo, puesto que si lo hacéis entenderéis por qué Mateo 24, 9 a 10 es un aviso a los judíos. En la carta de Esmirna, en Apocalipsis 2, el Señor dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el mensaje a Filadelfia les hace la siguiente promesa: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, el Señor revela que existe una sinagoga de Satanás y que esa sinagoga consiste en personas que dicen ser judías pero no lo son. Hoy día ya se sabe bastante sobre quiénes son, de dónde surgen, cuáles son sus obras y cuál es su propósito. De lo que sí te advierto es que tengas mucho cuidado con no caer en la trampa de odiar al pueblo de Israel por la propaganda del pensamiento único del nuevo orden mundial. Si conoces a Cristo, estás lleno del Espíritu Santo y lees la palabra, sabrás qué papel juega Israel en el reino de Dios y no se te ocurrirá confundirlo con la sinagoga de Satanás, aunque no sepas qué es exactamente eso. De momento te vale con llevar cautivo a los pies de Cristo cualquier sentimiento negativo hacia el pueblo hebreo. Como este es un tema denso, delicado y profundo, no puedo tratarlo en este vídeo. Por ahora, si quieres acceder a ese estudio, la solución es que te inscribas en este canal y recibas aviso de las publicaciones, o te suscribas a discernir.info/contacto para recibir nuestra correspondencia. Desconozco cuándo podré publicar sobre esto. A día de hoy, Dios sigue trayendo a muchos judíos a Israel, aunque infelizmente los que no tienen a Jehová en cuenta están haciendo el camino inverso y saliendo de Israel. Eso les traerá serios problemas en el tiempo de la angustia de Jacob. Un detalle más sobre los versículos 9 y 10. Muchos judíos se entregaron unos a otros para salvarse de ser exterminados. El ser humano es así. El instinto de preservación de la vida es muy fuerte y en situaciones extremas las personas hacen cosas que normalmente no harían. Solo con la fortaleza de Cristo podemos vencer esa situación sin traicionar a nuestros congéneres. Hemos tenido una buena muestra de ello con lo que ha ocurrido en el ámbito sanitario mundial, en donde se ha impuesto al mundo una tiranía jamás vista antes. Unos contra otros se han levantado para salvar su reputación ante el sistema. Ese versículo dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entre los propios judíos se entregarán y se aborrecerán. En ese tiempo es cuando ocurrirá la mayor apostasía y ya lo explicaré en otro vídeo en detalle. La Iglesia todavía está en la tierra. Ante esto y todas las demás cosas que están ocurriendo en el marco de los dolores de parto, podemos vislumbrar que la gran tribulación será un tiempo, como dice la Biblia, de mucha angustia y tribulación como no la hubo nunca en la historia de la humanidad. Los que conocemos a Cristo y lo amamos, debemos recordar que Él murió porque amó al mundo de tal manera que estuvo dispuesto a dejar su gloria a fin de pagar por nuestros pecados. Hoy día, en este tiempo de dolores de parto, todavía hay oportunidad para ser parte de la Iglesia de Cristo y no sufrir la ira de Dios. La oportunidad es la misma para judíos que para gentiles. El único requisito es creer en Cristo. Creer conlleva actuar en consecuencia, es decir, no se trata de decir creo que hubo alguien que en el pasado fue crucificado por sus pecados, qué majo fue. Creer significa entender que hemos pecado, es decir, infringido la ley de Dios desafiando al Altísimo. Es sentir un profundo dolor por haberlo hecho y decidir no volverlo a hacer. A eso en la Biblia se le llama arrepentirse. Una vez arrepentidos, le pedimos perdón a Dios y le pedimos a Cristo que nos reciba en su reino e inscriba nuestros nombres en el libro de la vida. A seguir, procuraremos leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, tratando de conocer la palabra de Dios,
porque ella nos revela a Dios y da la fuerza necesaria para no caer nuevamente en el pecado. Mientras la Iglesia esté en este mundo, debe ir y predicar el Evangelio a todo el que pueda, puesto que el tiempo de la gran tribulación se acerca rápidamente y entonces será tarde para millones y millones de seres humanos. Si de verdad amamos al pueblo de Israel, entonces debemos predicarles también, persuadiéndolos de que Jesús es el Mesías y que deben creer en él. El libro de Hebreos es una gran herramienta, además de que debemos saber usar el Antiguo Testamento, ya que éste apunta todo el tiempo al Mesías Jesucristo. Si de verdad amamos al Señor Jesús, prediquemos las buenas nuevas de salvación a todo el que podamos, porque a Él le importa que cada ser humano sea salvo. No pierdas el tiempo. Que el Señor Jesús te bendiga.